¿Qué pasa, chavalas y chavalos? Pues nada, en el día de hoy venía a haceros un pequeño análisis, opinión de la última obra que me he estado leyendo últimamente. Imaginaos por un momento que existiera un cómic, una novela gráfica de estilo steampunk que fuese de creación europea y que tuviese como protagonistas a unos chavales. Pues no os lo tenéis que imaginar, porque se trata nada más y nada menos que de la obra conocida como Le Château des Étoiles, o sea, el Castillo de las Estrellas, en castellano, del actor francés Alex Alice. Pues resulta que esta saga es una saga reciente de cómics que no tiene muchos años. La primera salió en el 2014 y la última, que es la cuarta entrega, es de 2018. Pues en este caso venía a hablaros particularmente de la tercera parte, que salió en el 2017, que se trata nada más y nada menos que del tercer volumen de la saga, titulado Le Chevalier de Mars, o lo que es lo mismo, Los Caballeros de Marte. Deciros que este tercer volumen es sin duda alguna el que más me ha gustado de los tres primeros de la saga, que por supuesto tengo los tres. El cuarto, aunque ya existe, todavía no he tenido la oportunidad ni de hacerme con él ni de leerlo. Así que si todo va bien, llegará algún día que en este espacio haga la opinión, análisis del cuarto volumen. Pues decir que este tercer volumen del Le Château des Étoiles, se nota que los personajes van adquiriendo mayor personalidad, o más bien, a medida que la obra se va desarrollando, vamos empatizando cada vez más con los personajes que hay en ella. Que aunque los cómics son relativamente cortos, son de en torno a unas 60 páginas, pues la verdad es que como no van apareciendo muy seguidos en el tiempo, da la impresión de que sea mucho más extenso la historia que se trata. Y por si no sabéis de qué va, a hacer un pequeño paréntesis. Esta saga del Castillo de las Estrellas es, como he dicho antes, una mezcla de steampunk con... no sé cómo definirlo, con intrigas, con disputas imperiales. O sea, no se puede definir como un space opera al más puro estilo Star Wars u otras sagas que hay por ahí que, bueno, que no son muy conocidas, pero en el género space opera, pues la obra más mundialmente conocida es Star Wars. Pues en este caso no estamos hablando de un space opera, es más bien un steampunk espacial. Y vamos, aunque los protagonistas, como decía antes, son chavales jóvenes, dando por entender que este tipo de obras puede ir destinado a un público juvenil, en este volumen vemos cómo se va profundizando aún más todas las intrigas geopolíticas de poder y políticas de aquel momento. Básicamente los protagonistas son una mezcla de franceses y alemanes, y básicamente el desarrollo de la historia va
desarrollándose entre estos dos actuales países, aunque vamos, más concretamente son más territorios, porque da a entender la obra que estamos hablando de la época del almirante Otto von Bismarck, que es supuestamente el malo de la película. Y vamos, es una novela, está dentro del género steampunk porque trata más o menos de cómo con maquinaria de aquella época de finales del siglo XIX los protagonistas y los enemigos y los villanos de la historia tratan de hacerse con el control del espacio. Unos por un ideal romántico y otros por el simple ansia de poder. Entonces se mezclan todos estos ingredientes para ir desarrollando la historia, que yo creo que tiene bastante seguimiento, porque vamos, ya va por el cuarto volumen y no tiene intención de que, no tiene ni la más mínima sospecha de que la historia se pudiera acabar en el siguiente volumen, ni mucho menos, sino que puede ser una historia que perfectamente puede durar 10 o 12 volúmenes. Esto se sobreentiende que depende de la demanda, porque en otro momento hablaré de otras sagas que tengo en mi mano que parece que han muerto casi antes de empezar. Pero vamos, esta saga parece que es ahora con el tercer volumen, que es el que yo me estoy leyendo, bueno, que prácticamente me acabo de leer, que denota que la historia va para rato y que estamos tan solo ante el principio de la historia. Una vez hecho este pequeño resumen de qué va la sinopsis de la historia y demás, pues hay que destacar en este punto que, por ejemplo, en España, pues desde mi punto de vista estamos sobresaturados de demasiada novela gráfica americana. O sea, estamos viviendo el auge del cine, de las novelas de Marvel y demás, y también de DC Comics, las dos grandes estandartes, por así decir, de la novela gráfica americana. Y hemos dejado de lado, o en un segundo plano, primero la novela gráfica española, la nuestra, aunque hay que decir que hay muy buenas por ahí y siempre está en constante renovación. Hay novelas muy buenas, pero vamos, que comparado con el público de DC Comics y de Marvel parece irrisorio. Y llegando a este punto, añado que, por ejemplo, la novela gráfica de nuestros vecinos europeos en España es casi completamente ignorada, cuando no debería de ser así, porque con esta saga que os estoy haciendo descubrir aquí, supongo para algunos, otros supongo que no, pues uno se da cuenta de que la calidad de semejante obra no tiene nada que envidiar al ponzoñoso mercado americano, que siempre va de lo mismo y de estrujar los personajes e historias de siempre y no inventar nada. Aquí es prácticamente todo totalmente nuevo y el estilo artístico es insuperable. O sea, sabéis también que en países cercanos como Bélgica, si habéis estado o habéis tenido la oportunidad de visitarlo, la novela gráfica es un hobby muy extendido, pero la novela gráfica nacional, la de su país o la de la francesa, o sea, lo que es la novela gráfica, por así decir, francófona, como se trata en este caso, es un mercado
que lejos de parecer que va destinado al público joven, a los niños o a los adolescentes, tienen más seguidores en el mundo adulto, y prueba de ello es esta saga del Castillo de las Estrellas, en el que sus volúmenes, pues la verdad es que no son precisamente baratos, o por lo menos lo que es la edición, como llaman ellos, gran formato, del cual una de las obras de mi colección es de dicho formato, y vamos, es prácticamente leerte un cómic en DIN A3, o sea, una exageración, o incluso DIN A4, ¿no? Creo que el formato preciso son unos 28 centímetros por 37, o sea, una exageración. Así que en estos países, desde luego, hay mucho más seguimiento que sobre su propia novela gráfica que en nuestro país por la nuestra, por así decir. Y vamos, que siendo nuestros vecinos, ignoramos completamente estas obras tan fantásticas. Así que, sin nada más que añadir y sin querer hacer esto mucho más largo, porque sin duda alguna, del público que me escucháis, si os sigue interesando esto, pues lo iremos desarrollando con el tiempo. Decir que mi opinión personal, este tercer volumen de Le Château des Étoiles, el volumen 3, Le Chevalier de Mars, es una obra más que notable. O sea, es una obra muy sobresaliente. Y sin nada más que añadir, chavalas y chavalos, nos iremos viendo en los próximos análisis. Así que os mando un saludo y hasta pronto.